Gracias, Alex, por la presentación. Gracias, querida familia, por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y de poder platicar un rato acerca del discurso en la Biblia. Entonces, recuerda que hay tres grandes tipos literarios en la Biblia: la narrativa, la poesía y el discurso. De estos tres, como ya el pastor Alex nos puso una imagen al principio, el discurso es el menor de estos tres. La Biblia, digamos, en un porcentaje ocupa un 23% de la Biblia, es un discurso. Pero curiosamente, la Biblia se aproxima a leer y estudiar como si fuera un discurso. No se acostumbra, a veces no tenemos en el radar acercarnos a la Biblia como un libro de poemas, y a veces no alcanzamos a mirar la narrativa o la especialidad de las historias. Pensamos que la historia es un sermón y no es así. Entonces es importante ahora que podamos mirar estas cosas. Ahora, déjame, siempre que vemos esto, me gusta que hagamos un alto y pensemos en esto. No somos nerds literarios. No estamos tratando de volvernos literatos de la Biblia, sino que lo que queremos al reflexionar en estos temas es que cada uno de nosotros podamos aproximarnos a la Biblia de una manera sencilla, cara a cara con el autor con mayúsculas, con el Señor. Así que es importante tener conciencia de todo esto que estamos hablando, pero no debe causarnos una dificultad, sino que por el contrario tiene que ser una herramienta. Mira, la narración es como un desarmador. ¿Todos conocen un desarmador? Sí, ¿verdad? Puedes apretar o desapretar un tornillo, quita, remueve, quita cosas, quita algo, quitas un tornillo y con eso remueves algo, o con eso fijas algo. Y sabes, la narrativa en la Biblia busca fijar una perspectiva correcta de Dios y de nosotros. Por ejemplo, la poesía son como las pinzas. Hay unas pinzas que cortan, hay otras pinzas que ejercen presión. Y la poesía sujeta nuestras emociones, también corta las emociones destructivas, transforma el dolor, el sufrimiento y la angustia en fe y en adoración al Señor. Así que entender estas cosas son herramientas simplemente. Por otro lado, y estamos entrando al tema, al discurso. El discurso es como un martillo. ¿Para qué usas un martillo? Así es el discurso, quiere clavar una idea, fijar una idea en nuestra mente, clavarla. Porque muchas veces tú y yo necesitamos que se fije una perspectiva correcta de Dios. Usamos el martillo, usamos la narrativa. La poesía corta o aprieta o cambia nuestras emociones negativas, y el discurso tiene que golpear para que entre una idea, no mis ideas. Aquí sí funciona eso de que un clavo saca otro clavo, porque la idea de Dios va a clavar nuestra idea para que se fije la idea de Dios en nuestras vidas, y entonces podamos ser transformados, pueda ser renovado nuestro entendimiento. Entonces el discurso es un martillo, va a penetrar, va a entrar esas ideas, las ideas de Dios, de una manera directa para transformar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Así que el discurso, y esto es lo más importante, esto es más, podría decir esto y mejor nos vamos y ya, te libero de escucharme unos minutos más. El discurso es una forma literaria, es un vehículo, es un instrumento que va a presentar ideas en un orden lógico, ¿ok? Ideas. En la narrativa, historias. En la poesía, imágenes e emociones están en el centro del texto. En el discurso están ideas presentadas en un orden lógico. En la Biblia, como ya lo dije, el discurso tiene el propósito de presentar ideas que nos lleven a actuar, ideas que transformen nuestra mente y que nos lleven a actuar, a tomar decisiones en consecuencia a esa
a ese principio, a esa idea que Dios nos ha dado. Así que el discurso en la Biblia es ideas que transforman nuestras ideas. Ideas que transformen nuestras ideas. Eso es lo importante. Ahora, déjame avanzar y mira, quiero que veamos esto. Hebreos 1:1. Hebreos 1:1. Dice, Dios, habiendo hablado ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras, fíjate bien, muchas veces, pero muchas maneras. Dios nos ha hablado, Dios le ha hablado a la humanidad de muchas maneras, muchas veces. De tal manera que Dios elige un hombre, Abraham, de ese hombre, Abraham, forma una familia, esa familia se convierte en una nación, esa nación, después de muchas cosas, se convierte en un pequeño reino, en un gran reino, y a través del vehículo del pueblo de Israel, Dios toma la cultura, Dios toma la geografía del cercano Medio Oriente, Dios toma a esta familia, el pueblo de Israel, Dios toma el idioma, la literatura, las costumbres, todo lo que está ahí para, como veíamos al principio, revelar su palabra. La Biblia pertenece a una categoría literaria que se llama revelación o es una proclamación. Significa que Dios quiere decirnos algo. Y la idea de esta categoría de revelación es que lo que está contenido en la Biblia no lo podríamos conocer de ninguna otra manera, sino por la Biblia. Por eso se llama revelación o proclamación. La Biblia anuncia un mensaje que Dios nos da de una manera específica, ideas de Dios, ideas que se expresan en narrativas, ideas que se expresan en un lenguaje metafórico, en un lenguaje simbólico, es decir, poesía, y en un discurso, en un lenguaje que habla ideas y presenta ideas. Fíjate bien, Dios usa medios humanos, la belleza del lenguaje. Dios decide utilizar incluso la propia cultura humana, de la cual podemos decir cosas que no agradan a Dios, pero Dios toma eso y lo redime para dejarnos, para su mensaje, su proclamación, su revelación. Ahora, fíjate bien en esta imagen, tenemos la Biblia como una de la que podemos decir que es una revelación, una gran categoría literaria, que es esta revelación o proclamación. Ahora, ¿es válido, es correcto considerar la revelación como una forma de conocer la realidad? ¿Es válido conocer la realidad a través de la revelación? Y fíjate bien, no estamos hablando de una revelación de un modo metafísico, de un modo de lo oculto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que se desvela, que se revela, que sale a la luz a partir de un texto bíblico, a través de la expresión literaria de esta revelación de Dios. Un conocimiento es verdadero cuando expresa las cosas tal como son en la realidad. Y si la Biblia, aun cuando desafía el pensamiento humano, en la Biblia encontramos la proclamación de la verdad de Dios que explica las cosas tal como son en la realidad. ¿Entiendes eso? Así que la revelación es un medio válido para conocer las cosas que no sabemos. Aun cuando allá afuera haya muchos, yo les digo Decepticons, pero bueno, son escépticos, acerca de si es válida la revelación para conocer la realidad. Sí, porque la Biblia nos dice cosas de nuestra realidad, de la realidad natural y de la realidad espiritual que por ningún otro medio podríamos conocer si no es por la palabra de Dios. La Biblia se expresa en una gran categoría que es la revelación, y la revelación se mete en estos tres grandes tipos literarios que es narrativo, poético y discurso. Ya hablamos y a su vez
se divide en varios géneros literarios. Ahí están algunos. Es decir, que ahorita solamente estamos hablando de 3 grandes categorías. Pero como ya explicó tanto Alex como Felipe, la narración, la poesía y el discurso están metidos entre la Biblia. No hay secciones. Se han acomodado los libros para tratar de darle un sentido como una biblioteca, pero en realidad eso es forzar mucho el sentido de los tipos y de los géneros literarios. Por eso vas a encontrar género apocalíptico, epistolar, vas a encontrar evangelios, profecías, salmos, historias, sabiduría, y en todos esos se están expresando la narración, la poesía y el discurso. Entonces, Dios decide proclamar, revelar su verdad, enseñarnos cosas de nuestro mundo y de la realidad que no podríamos conocer de otro modo sino a través de la Biblia, y lo hace utilizando estas estructuras literarias, estas formas literarias. Por eso, a mí no me gusta decir que la Biblia es un manual de instrucciones, porque para empezar, yo nunca leo las instrucciones. No hay nada más aburrido que un manual de instrucciones. Aunque entiendo el sentido, entiendo por qué se dice, pero Dios decide usar la belleza del lenguaje, la expresión humana para expresar su verdad, para meternos en un ambiente que nos lleve a reflexionar en quién es Él y qué quiere decirnos a cada uno de nosotros en su revelación. Discurso, entonces, habiendo tomado estos minutos una vez más, recapitulando lo que mis hermanos han estado explicando, ¿qué es el discurso? Y el discurso es un tipo literario, ya lo dije al principio, donde el objetivo es presentar una secuencia lógica de pensamiento. Es decir, en el discurso, las ideas están en el centro del escenario. Las ideas están en el centro del escenario. Déjame contrastarlo, porque en la narrativa vas a encontrar verdades comunicadas a través de historias, personajes, eventos, una sucesión de eventos que comienzan con una presentación, llevan a un clímax y tienen una conclusión. Eso es lo que domina el flujo del texto. En la poesía se van a comunicar verdades a través de ilustraciones, de imágenes, de construir en el lenguaje una emoción para descifrar otra emoción. Específicamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la poesía tiene una característica que no tiene ninguna otra poesía, que es esto del paralelismo. Pero aquí, en el discurso, lo que importan son ¿qué? Las ideas. Ideas, pero no son disparos de ideas, sino son ideas organizadas en un orden lógico. Así que el discurso es directo, es como un martillo que quiere clavar una idea en nosotros para sacar otra idea equivocada en nosotros. ¿Qué idea? Una idea acerca de Dios, una idea acerca de la vida, una idea acerca de nosotros mismos, una idea que no está conforme a la verdad de Dios. Así que en el discurso, otra vez, las ideas están en el escenario, son ideas. ¿Y las ideas cómo se expresan? Con palabras, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar discurso en la Biblia? ¿Dónde lo podemos encontrar? Bueno, pues ya lo dijimos. Lo podemos encontrar más específicamente en las narraciones o en algunos libros que tienen este carácter poético, en discursos, ya sea, hay muchos discursos en la Biblia, muchos anuncios o despedidas antes de morir. Hay muchos discursos así en Génesis, por ejemplo, que es un libro narrativo, que por cierto, empiezas a leer los primeros capítulos y al final del capítulo 2 vas a encontrar un poema, la primera canción de amor. Ahí está. Y luego saltas al capítulo 3 y en el capítulo 4 otra vez y vas viendo cómo se van intercalando poemas
Y se van intercalando de repente historias y se van intercalando discursos. Ahora, no pienses en discurso como un discurso político, ¿ok? No es así, es simplemente la presentación de ideas. Vas a encontrar los discursos en esta sección de la Biblia que es conocida el Pentateuco, cuando se presentan mandamientos. Y los discursos los vas a encontrar ahí como una exposición de motivos. El libro de Deuteronomio es un gran sermón, es un gran discurso que tiene como propósito darle perspectiva al pacto de Dios, a la ley, a todas las disposiciones ceremoniales o rituales que se contienen en el libro de Levítico y las sacerdotales que se encuentran en el libro de Números. Así que es un gran discurso que tiene como propósito motivar al pueblo, a esta nueva generación que está a punto de entrar a la tierra prometida y que necesita recordar el sentido de ese pacto y que necesita estar el pueblo de Israel, y ahí nos vemos nosotros con nuestros ojos puestos en Dios, confiando en Él plenamente. Lo podemos encontrar el discurso en la profecía. De hecho, los profetas, tanto mayores como menores, son compilaciones de sermones o discursos. Eso es lo que son. Solo que en la profecía vamos a encontrar que además de esta forma oral, de esta forma de presentación de ideas en un orden lógico, vamos a encontrar que el lenguaje que usa muchas veces es un lenguaje simbólico, un lenguaje poético. Y eso es lo que a veces nos hace ver o encontrar dificultad al leerlo. Y por último, vamos a encontrar este tipo literario en las epístolas o en las cartas que están en el Nuevo Testamento. Cuando hablamos de discurso, principalmente estamos hablando de la expresión de este género en las cartas del Nuevo Testamento. Tenemos 21 cartas en el Nuevo Testamento. Entonces el discurso se monta, el tipo literario discurso se va a montar en un género que a su vez se llama epistolar, ¿ok? Pero por ejemplo, en los evangelios encontramos discursos de Jesús, sermones de Jesús. Principalmente el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está organizado en torno a 5 grandes discursos de Jesús. El más famoso de ellos, ¿cuál es? El Sermón del Monte, Mateo del capítulo 5 al 7. Ese es el sermón, es el discurso. No hay un mejor discurso que ese, ¿no? Es el discurso. Y ahí vamos a encontrar la expresión de esto. El discurso es que la expresión de una secuencia lógica de pensamiento, de ideas. Ahora quiero que veas muy fácilmente cuál es la estructura y vamos a ver la estructura del discurso de una manera muy general y cómo se construye un discurso para que podamos aproximarnos a las epístolas, a la Biblia, a las secciones discursivas de la Biblia con mayor familiaridad, ¿ok? Básicamente la estructura de un discurso es 3 partes: la introducción, el cuerpo y una conclusión. La introducción busca identificar el tema. En el cuerpo se va a desarrollar ese tema y la conclusión lo que va a presentar es un resumen y un énfasis del tema, pero siempre en esta forma, en este tipo literario del discurso, la conclusión es un llamado a la acción. Siempre hay algo que quiere movernos, que quiere llevarnos a la acción en nuestra vida. Mira, acompáñame a Josué 24, versículos del 1 al 15. Josué 24, del 1 al 15. Y primero quiero llamar tu atención, versículo 2. No lo vamos a leer completo, sino quiero que veas cómo el propio texto, y esto es importante, el propio texto te da, en cualquiera de los tipos literarios, pero en el discurso todavía es más claro esto, te va dando estas secciones. Solo tenemos que leer. A veces tenemos que leer 2 veces, a veces tenemos que leer 100 veces, ¿verdad? Pero tenemos nada más que leer y tener paciencia. Pero mira, verso 2: y dijo Josué a todo el pueblo:
así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron. ¿Esto qué significa? Que está presentando algo, va a comenzar algo. Ahora, acompáñame al versículo 8. Después de esta introducción, fíjate cómo dice: yo os introduje en la tierra de los amorreos. Ahí hay un cambio, está hablando en pasado, pero de pronto el discurso nos pone en presente. Hoy yo los los introduje a esta tierra. Versículo 14 comienza la conclusión. Ahora pues, entonces habla del pasado para introducir el tema, luego se pone en presente y comienza a argumentar su idea para luego llegar a una conclusión. ¿Qué nos da la clave de que va a concluir? Esta palabrita mágica que se llama ahora, y que son los conectores en el discurso, que ahorita vamos simplemente a repasarlos. Pero ¿te das cuenta? El propio texto nos va dando estas divisiones. Luego en el versículo 16, ¿cómo empieza? Entonces el pueblo respondió, ¿no? Y ahí miramos específicamente la respuesta del pueblo de Israel. No lo estamos leyendo, no lo vamos a revisar porque no es el propósito entrar al tema de Josué 24, pero quería solamente que miraras esto. Hay una estructura, y esa estructura es simple, 3 partes: introducción, cuerpo y conclusión. Siempre la conclusión es un llamado a la acción. Y en la Biblia el autor nos da testimonio siempre, casi siempre, de si hubo una respuesta al mensaje o si no hubo una respuesta favorable al mensaje. Ahora, ¿cómo se construye un discurso? Pues así como lo puedes mirar ahí, una idea que se expresa en una frase. ¿Qué es una frase? Yo sé que todos odiamos las clases de gramática, pero gracias a mi maestra de 4º año de primaria que me dijo: no te preocupes, mijito, nada más te tienes que aprender esto: sujeto, verbo y predicado, punto. Sujeto, verbo y predicado, punto. Sujeto, verbo y predicado. Bendita maestra, porque eso me ha solucionado la vida todo, me ha solucionado toda mi vida, todo lo que he hecho. Una idea que se expresa en una frase que no es otra cosa más que un sujeto, un verbo y un predicado. Una idea que se expresa en una frase, y esa frase va a construir un argumento. El argumento no es otra cosa más que la exposición o la demostración de una idea. Y eso en una unidad práctica se va a volver párrafos. Entonces los discursos son párrafos que tienen una idea, que tienen ideas, que están construyendo argumentos, que están exponiendo la idea, demostrando la idea. Así que así comienza. El autor tiene en la mente una idea, se expresa en una frase, y la frase construye, o las frases construyen un argumento. Y luego ese argumento se suma a otro argumento, que se va construyendo frase, párrafo por párrafo, hasta llegar a una idea clave. ¿Entiendes eso? Si tú entiendes esto, y la división de introducción, cuerpo y conclusión es suficiente para disfrutar, para no perderte en la lectura, identificando que estás frente a un tipo literario como este que estamos hablando en el discurso. Así de sencillo. El discurso se divide en unidades de pensamiento. Las unidades de pensamiento son párrafos. Aquí solo tengo que decirte que no nos confundamos con párrafo igual a versículo. No siempre es así, aunque el hecho de que nuestra Biblia tenga versículos nos ayuda mucho, ayuda mucho para lograr identificar estas unidades de pensamiento. A veces el pensamiento corre en un versículo, así se identificó, pero a veces está el argumento en 2 o 3 versículos o en una sección. Pero lo que es importante es esto: unidades de pensamiento es igual a párrafos, así de sencillo.
Entonces, cada párrafo va a ir desarrollando un aspecto de esa idea. Va a expresarse en una frase, sujeto, verbo, predicado. Va a conformar un argumento. Ahora, el autor, y el autor con mayúsculas que es Dios, pero el autor, la persona que Dios usó para escribir su palabra, quiere que le entendamos. O sea, el autor quiere darse a entender. No es que está jugando con nosotros para esconder lo que quiere decir. Probablemente sí está jugando en la forma en lo que expresa para hacernos pensar y reflexionar, pero él quiere que descubramos la idea principal. Así que no debemos tener miedo y no debemos llegar a concluir, no, pues esto es para los inteligentes, no, pues esto es para los que fueron a la universidad. No, es para cualquiera que tenga su Biblia. Así de sencillo. Entonces, Dios quiere que entendamos su palabra, pero Dios quiere que meditemos en su palabra. Y sí, Dios quiere meternos en una secuencia de pensamiento. Y esto es más evidente en el discurso. Así que tienes que seguir el flujo del discurso, el flujo de las ideas que se expresan en frases que construyen argumentos hasta llegar a la idea clave. Pero Dios quiere que entendamos lo que quiere decirnos. Específicamente, cuando estamos hablando de las epístolas en el Nuevo Testamento, necesitamos entenderlas como discursos particulares. La característica de las epístolas o las cartas, no voy a meterme a distinguir una de otra, es que es un mensaje particular, no es un mensaje abierto. Aunque alguien de ustedes podría decirme, bueno, pero es que las cartas de Pedro parece que son universales y que hay las cartas paulinas, es cierto eso, pero en realidad están pensados en un auditorio en particular. Cuando hablamos de las epístolas, es importante, además de esto, que tengas en cuenta dos factores. Número uno, los destinatarios. Es importante los destinatarios, sí. Es importante entender qué pasaba en Filipos, o qué pasaba en Tesalónica, o qué pasaba en Corinto, en fin, en Roma. Es importante eso, los destinatarios son importantes. Y número dos, la ocasión que motiva la epístola. Siempre las epístolas van a resolver una situación, un problema, corregir una enseñanza. Tenemos que prestar atención a esas dos cosas. En los discursos expresados en epístolas del Nuevo Testamento, además, este flujo de ideas tiene esta secuencia de ideas, frases, argumentos, está en una cajita que se llama destinatarios, que está contenido por a quién está dirigido y cuál es el motivo, cuál es la ocasión. Y eso te lo digo porque es abundante en el Nuevo Testamento y en las 21 cartas, y eso va a facilitar y va a permitir entender y llegar a la claridad. Ahora quiero decirte otra cosa. Prácticamente en todas las cartas del Nuevo Testamento hay una mención del propio autor diciéndonos cuál es su propósito con la carta. Me atrevería a decir que casi en todos los libros de la Biblia, en el 95% me atrevería a decir de los libros de la Biblia, en el propio libro hay una declaración de cuál es el propósito del libro. Si eso es verdad en toda la Biblia, eso es todavía más contundente en los discursos. Porque el que está escribiendo, el que está dando este discurso expresado en un sermón o en una carta, quiere que le entiendas. Nadie escribe una carta sin saber. Bueno, yo tenía un tío que a él le gustaba hacer cartas. Bueno, es que las cartas son del siglo pasado. Ahora son otro tipo de correos, ni correos, ¿no? Tweets, WhatsApp, todo eso. Pero mi tío escribía cartas y primero las escribía y luego veía a quién se las mandaba. Pero eso solo lo hacía mi tío y mi familia, que no estamos muy bien. En serio. Y yo lo veía escribir cartas, cerraba y dice, ay, esta se la voy a mandar a mi amigo tal. Entonces cuando mi tío me mandaba una postal
desde una ciudad de otra parte del mundo, yo la veía y decía, ¿será que habrá pensado en mí? O pensó, bueno, pues ya la escribí, se la mando. El discurso, y en especial las epístolas en el Nuevo Testamento, tienen un destinatario y tienen un propósito, una ocasión, algo que las motivó. Entonces, hablamos de la estructura y hablamos de la construcción del discurso, ¿no? ¿Qué tienes que mirar? Tienes que hacer, pues ir mirando las partes, poco a poco, leer con calma. Mira, vamos rápido a Hechos 2. Hechos 2. Hechos 2:14 es el primer mensaje o el primer sermón o discurso de Pedro después de Pentecostés. Así que hay un problema, porque en Jerusalén están unos hombres que, por cierto, son los discípulos de Jesús, que hace unas semanas fue crucificado, y que, por cierto, estos discípulos dicen que está vivo y que lo vieron, que lo tocaron, y de repente, estando orando, empiezan a hablar en otros idiomas. Así que hay un problema, y Pedro toma la voz y comienza este discurso que va hasta el final de este capítulo. Y observa esto, no lo voy a leer todo, pero número 1, observa la estructura. Versículo 14, como dice, varones judíos. Luego, si vas al versículo 22, varones israelitas. ¿Ves cómo te está dando todavía con mayor claridad en el Nuevo Testamento la introducción, y luego va al cuerpo? Luego, versículo 29, ¿qué dice otra vez? Varones hermanos, ¿no? Otra parte, otra sección del discurso. Y luego en el verso 36 está la conclusión. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Eso es lo que quiere decir Pedro. Eso. ¿Y cómo lo dice? Porque yo le puedo decir a la gente, hey, Jesús resucitó y te ama. Ok, está bien, pero necesito expresarlo. ¿Y cómo lo expresa Pedro? Ese es el punto, esa es la idea clave. Número 1, les recuerda que Jesús resucitó. Pero antes de eso, perdón, lo primero que dice es, esto que ustedes están viendo, versículos del 15 al 21, ustedes están viendo que estamos adorando a Dios en otros idiomas. Bueno, esto es una señal. Le está diciendo, no se espanten, es una señal. Y por cierto, es una señal que estaba profetizada por el profeta Joel, y cita al profeta Joel. Entonces, ahí está. No estamos locos, no estamos borrachos, dice Pedro. Esto es una señal, pon atención. Y luego esa es la introducción. Y luego a partir del verso 22 comienza a poner las bases. Varones israelitas, y lo que quiere decir es, Jesús está vivo. Es lo que está diciendo. Jesús está vivo y Dios lo resucitó. Y para probar eso, les hace recordar, observa, que fue un varón aprobado por Dios, que hizo maravillas, prodigios y señales. Estoy viendo en el versículo 22. Luego, en el versículo 25, cita a David para para aprobar la resurrección. Fíjate cómo Pedro busca conectar con la audiencia que conoce a David y que conoce los salmos de David para aprobar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús es el Señor. ¿Te das cuenta de eso? Y luego vuelve a citar a David, y así va construyendo. ¿Te das cuenta? Frases, ideas, se apoya en otras fuentes de autoridad para que la audiencia sea convencida del mensaje que está dando.
Y así va construyendo su discurso para que quede claro que Jesús es el Señor y es el Mesías anunciado. En pocos minutos, Pedro logra argumentar el carácter mesiánico de Jesús, la divinidad de Jesús, la obra de Jesús en la cruz. En otras palabras, lo que hizo Pedro es predicar el Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Ideas expresadas en frases, construyendo argumentos, luego un argumento más otro argumento hasta llegar a la idea clave. ¿Qué es lo que hicimos ahorita de una manera breve? Identificar la relación de las ideas dentro del texto. Eso es lo que hicimos. A lo mejor un erudito del Nuevo Testamento buscaría mayor precisión en la manera en la que yo te expliqué los argumentos. Eso no importa. Si es más preciso o no, lo que importa es que entendamos la idea clave. Jesús es el Señor. Jesús es el Cristo. Eso es lo más importante. Y no solo eso, sino que entonces, versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, ¿qué haremos? Y entonces Pedro remata diciéndole, arrepiéntanse. Y no solo eso, este capítulo termina diciendo que se arrepintieron y que entonces se construyó una comunidad de creyentes que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, partían el pan, oraban y estaban juntos todo el tiempo. La clave está en esa relación de ideas. Lo que tú y yo tenemos que hacer en este discurso, en este tipo literario, es identificar la relación de las ideas dentro del texto. Un discurso se construye a partir de algunas de estas formas en que el autor del discurso puede expresar. Puede comenzar con una idea general. Por ejemplo, Filipenses, el libro de Filipenses. En Filipenses 2, Pablo comienza hablando, todos sean de un mismo sentir. Y luego de lo general va a lo particular para después exhortar a Evodia y a Síntique para que se hagan las paces, para que dejen de pelearse, para que tengan que unidad. El autor comienza de cosas de un principio general a lo particular. Puede empezar al revés, de lo particular a lo general. Por ejemplo, Romanos 8:38. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo futuro nos puede separar del amor de Dios, ¿no? Y después concluye, nada podrá separarnos del amor de Dios. ¿Cómo presentó esta idea? De lo particular, de cosas específicas para establecer un gran principio. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Vamos a encontrar muy claramente en la Biblia, en los discursos, en los sermones, en las epístolas, comparaciones. Vamos a encontrar muchas comparaciones, que el discurso se va a basar en una comparación, como en Romanos 5, cuando lo que hace Pablo es comparar a Adán y a Jesús para enseñarnos que Adán es el primer hombre, pero Jesús es el postrero. Que con Adán entró el pecado, pero con Jesús el pecado se justificó. ¿Qué hizo? ¿Cómo se construyó esta idea? Haciendo una comparación. Pero algo que es evidente son también, por otro lado, los contrastes. Esto es otra cosa muy común en los discursos, es muy común en la vida, los contrastes. Se van a presentar dos cosas para contrastarlas y presentar una verdad. No necesariamente bueno y malo, se van a presentar dos cosas para extraer de ellas una verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, en los primeros 5 versos, se comparan el don de profecía y el don de lenguas. Se hace una comparación donde el argumento de Pablo es que es mejor y por qué es mejor el don de profecía en el ejercicio, en el momento de la liturgia o del culto congregacional o en la comunidad, ¿no? Y no está diciendo es mejor porque es mejor este y está mal, no, pero está queriendo decir un punto y está usando un contraste.
Otra cosa muy común son las citaciones. Lo acabamos de mirar. En el ejemplo de Hechos 2, vamos a encontrar que los apóstoles, al escribir sus cartas, sus epístolas, hacen referencias, citas, ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Entonces vamos a encontrar en el Nuevo Testamento que hay muchas referencias, ¿a qué? Al Antiguo Testamento. Y esta es una manera de soportar, de presentar una argumentación. Vamos a encontrar explicaciones. Claro, por ejemplo, en Josué 24 hay una cosa muy clara que está hablando Josué de parte de Dios, y el conector, que ahorita vamos a explicar qué son los conectores, que usa es y yo los saqué, y yo los liberé, y yo los sané. Está explicando. Y lo está haciendo y quiere que sea de una manera fluida. Entonces está haciendo una explicación. Es muy común en los discursos las interrupciones. Es muy común, ¿no? De repente el pastor está hablando de una cosa y ya se interrumpió y está hablando de otra cosa y luego regresa acá. Pero en la Biblia le pasa a Pablo todo el tiempo. A Pablo en sus cartas todo el tiempo se queda pausado. En 2 Corintios está escribiendo su carta, 2 capítulos, y de repente se fue. Capítulo 3, 4, 5, 6, 7, 5 capítulos, y luego regresa al punto. Pero en esa interrupción, qué cosa nos dejó, ¿verdad? ¿Qué cosa nos dejó? Nada más y nada menos que nos explica algo que no se explica en otra parte del Nuevo Testamento: el ministerio del nuevo pacto y lo que eso significa para el creyente el día de hoy. Esperanza, fe, confianza en Dios, una nueva vida, que es lo que termina diciéndolo. Y por supuesto, preguntas retóricas. Vas a encontrar preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son preguntas que no están esperando tu respuesta, sino tu reflexión. Eso es lo que están esperando. Es una pregunta que es obvia su respuesta, pero te la están haciendo para que más bien tú pienses: pues sí, ¿verdad? Sí. Hay muchas más maneras en las que alguien puede construir el discurso, y estas las vas a encontrar ahí en la Biblia. Ahora, esto lo estoy diciendo porque tenía que apantallarte, ¿ok? No le hagas mucho caso a esto, hazle más caso a lo primero que te dije. Ahora, la clave en los discursos está en identificar estos conectores, y sabes, no te claves anotándolos. Los conectores son esas palabras que van a establecer las relaciones de las ideas. Antes, después, pero sin embargo, más, aunque, pero por, para. Sí, esos son conectores lógicos. Los vas a encontrar en el texto. Mira, solo si regresamos a Hebreos 1, y por ahí vamos a ir ya terminando. Vas a encontrar, por ejemplo, en Hebreos 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, verso 3, el cual es otro conector, siendo el resplandor de su gloria. Luego me salto al verso 5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Entonces, estas palabras, porque, por tanto, en Hebreos hay muchos por qué, no como preguntas, sino están llevándonos, están presentando ideas, están conectando ideas. Entonces, cuando quieres presentar una idea de lo general o particular, vas a usar antes, vas a usar y, pero después, o luego, o primero. En primer lugar, tal. En segundo lugar, tal. En tercero, así. Lo mismo de lo particular a lo general. Cuando hay comparaciones vas a encontrar mucho la palabra como, no de comer, ya en un ratito nos vamos, pero así como o de la misma manera. Cuando hay contrastes vas a ver esto de a pesar de. Cuando hay condicional, sí, entonces, por lo tanto.
Y todas estas cosas nos están anunciando los argumentos que van llevándonos hasta una idea clave, central. Cuando se está explicando se usa el por qué, el ya ves, el esto es. Entonces, aquí en Hebreos está lleno de porqués y de por tantos. Tú comienza, es más, de tarea, lee Hebreos. Es un sermón, es un discurso. Y vas a poder identificar estos conectores de una manera muy particular, muy clara, muy fácil, que te va a ayudar a reafirmar lo que estamos hablando acá. Finalmente, ¿qué buscas en un discurso? Y esto es para ir concluyendo. ¿Qué buscas? Ideas. Lo primero que tienes que hacer es identificar el género. Es la base. ¿En dónde estoy? Ok, me encontré un discurso en una historia. Ok, me encontré un discurso en una profecía. O me encontré un discurso en una carta. Ah, ok, entonces estamos en este vehículo. Tenemos que buscar estas frases introductorias, porque eso nos va a dar la estructura. Esto que hice 2 veces, que hicimos 3 veces, incluso muy rápido, pero espero que haya quedado la idea de cómo el texto te da las frases, que te va dando esa estructura, esas partes del texto. Tienes que buscar conectores. Tienes que buscar esos conectores, esas palabras que unen las frases para anunciarnos una comparación, un contraste, una explicación o una conclusión. Pero sobre todo, cuando estamos a nivel de párrafo o a nivel versículo, con la anotación que te hice un rato, que no siempre un párrafo o una unidad de pensamiento corresponde a un versículo, pero nos ayudan mucho los versículos. Cuando estás ahí, observa los verbos. ¿Cuál es la acción que el autor quiere decirnos en un verbo? Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado. ¿Qué quiere decirnos? Que Dios habla. Y ahí vamos a encontrar claramente que el propósito del autor es advertirnos algo, bendecirnos, darnos consuelo, desafiarnos, llamarnos a la urgencia o darnos información. Solo lo que tenemos que hacer nosotros es leer y tener paciencia para leer, para mantenernos en el texto. Entonces, mirando que la Biblia es una revelación y que a través de esa revelación que está expresada en la Escritura, la Biblia, podemos conocer cosas de esta realidad que no podemos conocer de otro modo. Esa revelación está expresada en 3 tipos literarios. Y en esta parte final que me tocó a mí del discurso, siendo el discurso la exposición de ideas en una secuencia lógica de pensamiento, habiendo hablado de qué es el discurso, como lo dije ahora, después cómo está estructurado y cómo se construye un discurso, después explicamos qué debemos buscar en el discurso. Déjame concluir de esta manera y déjame concluir ahí en Hebreos 2:1. Por tanto, fíjate bien, va a dar una primera conclusión. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y déjame volver a leer, vamos a leer Hebreos 1:1 y luego nos saltamos al 2:1 y vamos a entender lo que quiere decirnos el autor de Hebreos y que tiene que ver mucho con lo que hemos estado estudiando el día de hoy. Dios nos ha hablado de muchas maneras. Dios quiere hablarnos y nosotros tenemos que tomar una decisión. Mira, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hebreos 2:1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que prestar atención a esas muchas veces y muchas maneras en las que Dios nos ha hablado.
entendiendo algo que para nosotros es maravilloso en esta época después de la resurrección, después de la cruz. Que la Biblia no está hablando solo de ideas, sino principalmente nos lleva a una persona, a conocer a Cristo. Estamos frente a Cristo. El propósito de la Biblia es que la atendamos, que lo conozcamos a Él y que entonces seamos transformados. Y Dios eligió expresarse de esta manera, en formas literarias, cada una con un propósito, pero tú y yo tenemos que tomar una decisión. Escuchar, atender, ¿para qué? Para no deslizarnos. Yo nunca aprendí a patinar, así que si un día me ves en una pista de hielo, nunca me vas a ver, aunque estoy alto, porque siempre voy a estar en el piso. Y como siempre estoy en el piso, mejor me abstengo. Cuando leemos la Biblia tenemos que poner atención, pero entiende esto, Dios no quiere que nos deslicemos. Lo contrario, exactamente lo contrario a deslizarse es lo que es firme. Y la Biblia es lo que quiere darnos, firmeza, establecernos, darle fundamento a nuestra vida. A veces vamos de aquí para allá en un pasaje, ¿no? Tratando de encontrar algo o conectar algo, deslizándonos en la Biblia para sostener alguna idea, para reclamar una promesa, para tratar de entender algo. Pero lo que Dios quiere es darnos certeza, darnos firmeza. Por eso necesitamos leer, entender, aplicar la Biblia en sus términos, no en los nuestros, de acuerdo, respetando cómo está construida esta revelación. ¿Sabes? Los tipos literarios lo que buscan es generar una expectativa en el lector, crear un ambiente donde podamos conectar lo que quiere de revelarnos Dios con lo que nosotros estamos pensando y sintiendo. El ambiente es lo que nos permite entrar a la Escritura. Eso es engancharnos al texto. Sí, es cierto, en la Biblia vamos a encontrar todo lo que necesitamos, pero no es solamente un manual, no es solamente una colección de dichos, no solamente es un diccionario como veíamos al principio. Dios nos dejó una biblioteca santa, 66 libros, 3 grandes expresiones literarias. Están unidos esos 66 libros en un mensaje y en un propósito: revelar a Dios y su plan de salvación por la humanidad. Esos 66 libros a la vez son distintos, pero están unidos en propósito. Así que termino por tercera vez. No hay discurso sin decir 3 veces que ya voy a terminar, pero ahora sí. Leer la Biblia sin observar la estructura literaria es como si te subes a tu coche y le pones las viseras que cubren del sol y manejas con ellas todo el tiempo. No vas a tener una visibilidad correcta. Menos yo, que casi llego acá, no veo nada. Leer la Biblia sin observar su estructura literaria es como subirte a un camión o al metro sin que te importe a qué dirección vaya, a qué parada vaya, a dónde va. ¿Harías eso? No, ¿verdad? Los autores bíblicos comunicaron verdades bíblicas que son inspiradas por Dios a través de esta estructura literaria que tenemos en el libro. No es solo un asunto de estética, es un asunto de funcionalidad. Por eso, cuando estás hundido, cuando estamos hundidos, tristes, cuando estamos deprimidos, vamos a los libros poéticos, vamos a los salmos, vamos a estas secciones en la Biblia donde entonces podemos mirar qué emociones que nos conectan con nuestras emociones, emociones que se encapsulan, déjame decirlo de esta manera, y que se transforman de un lamento a una canción de esperanza, a una canción de adoración a Dios. Cuando estamos perdidos, cuando no sabemos qué hacer, cuando estamos sin rumbo, sin propósito, tenemos las historias, los libros, las narraciones de la Biblia. Cada historia nos va a reflejar y nos va a decir en qué posición estamos, en qué lugar estamos, y no decir, ok,
Yo soy el burro en esta historia. Yo soy este personaje en esta historia. Y dejamos de estar perdidos. Y entonces cuando sabemos dónde estamos, que nos vemos retratados en el texto, entonces Dios nos da una perspectiva de quién es Él y qué quiere que hagamos. Pero cuando estamos estancados, ¿te ha pasado eso? No, aquí no pasa. Eso pasa en Semilla Portland. Cuando te sientes paralizado, cuando estás desanimado, cuando no sabes qué decir, sabes quién eres en Cristo, tienes fe en Dios, pero estás paralizado, tu fe es débil. El discurso es un martillo que va a sacar una idea con la idea clave de Dios y va a transformar tu vida, y entonces vas a dejar de estar estancado, vas a dejar de sentirte débil para poder avanzar y tomar la decisión, tomar el riesgo, a veces Dios nos llama a tomar decisiones que son desafiantes en todos los sentidos. Y no porque sean arriesgadas en sí mismo, ¿no? Aviéntate del 5º piso, no estamos hablando de eso. Pero sí cosas que Dios quiere transformar nuestra vida, y con un discurso, cuando hablamos de esto, Dios nos quiere mover a la acción, darnos urgencia, ponernos una idea que transforme nuestra vida, hacer lo que tenemos que hacer. Por eso, como dice Hebreos 2:1, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por darnos ahora a nosotros el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Quizás no solo una, tenemos muchas. Señor, estamos aquí porque necesitamos de ti y queremos simplemente, Señor, adorarte por dejarnos tu revelación, por hacerlo de este modo, y también de esa misma manera pedir siempre la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos mueve y nos alumbra y nos guía a toda verdad, Señor, para descubrir tu verdad y para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Te adoramos, te exaltamos en Cristo Jesús. Amén.